En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, hoy estamos ya a 3 de noviembre. Ahorita se va el mes de noviembre rápidamente, con temperaturas todavía calurosas, ya a estas alturas, pero bueno, con algunas informaciones, señores, y la información que dio cuenta ayer de la muerte del señor Chinino Lluveres, así mismo, Chinino Lluveres, que es una especie de muerte que extingue todo ese poderoso clan militar que actuó aquí en República Dominicana durante la dictadura balaguerista de los 12 años. Murió ayer miércoles, estuvo vinculado, por supuesto, al asesinato del periodista Orlando Martínez, a otros hechos represivos de la dictadura de los 12 años, del sanguinario gobierno de 12 años de Joaquín Balaguer. E incluso estuvo vinculado al asesinato del padre de la periodista Nuria Piera, según se ha dicho en este caso. El temido, porque muy temido Chinino, jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, también fue jefe de la Policía Nacional, y con el señor Salvador Lluveres Montaz, Enrique Pérez y Pérez, Ramón Emilio Jiménez Hijo, Francisco Amiama Castillo, Eligio Bujosa, el señor Barján Musdi, por supuesto Neini Barceja y toda esa cárfula de gorilas que actuó aquí con impunidad durante 12 años. Bueno, pues simplemente parece que son los últimos vestigios, ¿no? De ese clan con el que se extingue ese clan poderoso de entonces. Bueno, la información ayer se pasó y te dijo que a los 90 años murió tranquilito ahí en su villa de Casa de Campo en La Romana, donde había sido, por supuesto, hace unos días, hace ya unos meses, creo que fue el año pasado también, víctima de un escándalo por el robo de cerca de 6 millones y pico de dólares que tenía ahí en su casa el señor Lluveres Montaz, señalado por el general retirado respecto al tema del asesinato de Orlando Martínez, del que mucha gente no quisiera como que se refrescara parte de esa memoria histórica, pero fue el propio, otro de los vinculados en el asesinato de Orlando, el general retirado Joaquín Pou Castro, como el autor intelectual de la muerte del periodista Orlando Martínez, que ustedes recordarán ocurrió el día 17 de marzo de 1975 y que se mantuvo sin prescribir, ¿no? Gracias al seguimiento que siempre le dio don Narciso Isa Conde, ahí en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una sumaria, recordarán ustedes, del juez de instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón. Fueron acusados también del crimen, porque el tipo fue señalado por los autores materiales de este crimen, entre los que estaban el ex sargento Mariano Durán Cabrera, que por mucho tiempo estuvo viviendo en Estados Unidos como que nada pasaba, ya fallecido, ¿no? Y los civiles Rafael Lluveres Ricard y Luis Emilio de la Rosa, esos fueron los que fueron mencionados como responsables de la muerte material, que según dijeron en su momento, ellos fueron instruidos, ¿sí? Y según Pou Castro, instruido por Chinino Lluveres, para que le diera un susto a Orlando Martínez, las cosas se fueron de control y entonces terminó, como era a usanza de la época, en un vil asesinato. Fue señalado como uno de los responsables de ese crimen del entonces ex jefe de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Hasta la justicia, claro, fueron llevados los autores materiales.
fueron condenados, pero ese señor que fue uno de los hombres fuertes de Joaquín Balaguer durante los 12 años, estuvo retirado muy tranquilamente de la vida pública. De Chinino se volvió a saber, vuelvo y le digo, por el escándalo ese del robo de 6.4 millones de dólares, que según él había sido todo lo que había acumulado en su vida de trabajo, ¿verdad? Durante cerca de 40 años. Con él, bueno, pues yo creo que se llevan mucha sangre a la tumba, no solamente el Chinino Lluveres, sino otros de la cárfula que conformó, señores, esos nefastos 12 años de Joaquín Balaguer. En el caso Orlando, bueno, en el año 2005, el abogado Miguel Castillo Pantaleón, que era juez de instrucción en el caso, había dicho sin lugar a dudas, decía en ese momento Castillo Pantaleón, que el periodista Orlando Martínez, que no había dudas, ¿no?, de que Orlando Martínez, la orden para su asesinato le había dado precisamente ese señor que murió en el día de ayer tranquilamente, el señor Salvador Lluveres Montaz. Él decía, y lo cito textualmente, él decía: él puede argumentar lo que quiera por el resto de su vida. Él puede negar incluso que haya dado la orden, y en eso ya tiene bastantes años, de que muriéndose, pero bebiendo whisky, aludía el señor Castillo Pantaleón. Porque ustedes recuerdan que fue en condiciones precarias el señor Chinino Lluveres a los tribunales cuando se conoció el caso de su asesinato. En el 2007, la Suprema Corte de Justicia aumentó la condena a 30 años de Paul Castro por encontrarlo culpable como el coautor del asesinato del periodista Orlando, y en mayo de ese mismo año Paul Castro había sido condenado a 20 años. Su participación en el crimen fue, y así se había determinado, fuera de chocar el vehículo del periodista Orlando Martínez para que los demás implicados, ¿no?, condenados por asesinato, entonces, bueno, pues cometieran ese hecho tan consternador para la sociedad dominicana. Las declaraciones de Paul Castro, que las recogen los diarios de la época, pero también ahora con el acceso a las informaciones ustedes pueden acceder. Publicaba Diario Libre en su momento, la revista Rumbo en su momento, y hoy la cita en una crónica bastante completa que hace también el colega periodista Henry García. Lluveres Montaz había dicho que el presidente de la República se había enfadado mucho porque el propósito no era matarlo, sino que el propósito era propinarle una golpiza. Ustedes escuchan cómo era que se actuaba en ese momento. Por eso, yo lo voy a decir con mucha claridad. Enhorabuena que se extingue ya ese clan poderoso, temerario, temido de los 12 años nefastos y sanguinarios de Joaquín Balaguer. Ahora tenemos otra forma también de que la gente pierda la vida. Y inmediatamente quiero comentar muy brevemente el caso, señores, de la jovencita, de la adolescente de la que recuperaron su cuerpo, desaparecida por mucho tiempo, casi 2 meses. El cadáver de esa joven apareció descuartizado en unos matorrales, y el hallazgo en esos materiales del cuerpo sin vida del adolescente de apenas 17 años, Clus Schneiderlin Dadus Poché, pues pudo localizarse precisamente porque el principal sospechoso de este caso pues admitió la muerte, admitió el atropello y el asesinato, y simplemente se pudo conseguir dónde estaba enterrada. Y aquí un denominador común en este caso, que fue un fuñido celular, que por cierto pudieron rastrear en este caso. Aracelis Poché, día de la jovencita, ¿no?, de 17 años, había dicho esperar que se haga justicia frente a este caso, en la que por más que se haga y se diga, no podría pasar de los 30 años de prisión, pero el momento sí es propicio para uno llamar de nuevo la atención, señores, por este tema de las desapariciones y de los asesinatos a jóvenes, que no es el primero. Ustedes recuerdan que hace menos de un mes fue condenado el asesino de la jovencita, de la niña Liz, una niña de 9 años, que también con el ardid de un celular, pues fue desaparecida, fue violada y después admitido el crimen por un tal El Panadero.
Entonces, esos son esos ribetes también de criminalidad, mucho más allá de las acciones delincuenciales que están siendo tan recurrentes en el país y que hace unos años era una especie de terror y que ahora se retoman con este asesinato. Yo pienso que todo el peso de la ley debería de caer en este monstruo que no merece absolutamente. Lamentablemente aquí no tenemos la pena de muerte, lo que imposibilita también esas mismas debilidades institucionales, pero un ser tan despreciable, un despojo como el que asesinó a esta jovencita comenzando la vida con apenas 17 años, no merece otra cosa que no sea la muerte. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacias GBC, 100% dominicano. Y como siempre, agradecer a todos ustedes el acompañamiento, el seguimiento que nos dan, pedirles que les den like. Estamos avanzando en la cantidad de suscriptores, así que inviten a otras personas también para que se suscriban a este canal de YouTube, de manera que podamos seguir posicionándonos mejor con el tema de los seguidores. Si no lo ha hecho, si usted no se ha suscrito, pues hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.